Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Bueno, esta va a ser la primera de, esperamos, varias clases de grabadas para que queden grabadas en el Classroom, subidas al Classroom y después también ustedes puedan ir estudiando, ir aprendiendo y también hacer las actividades que yo les voy a ir proponiendo. Bueno, he demorado en grabar porque he tenido algunos problemas técnicos y además, como ustedes saben, estuve un poco mal de salud. Bueno, con esta clase empezamos el contenido de la unidad 1. La unidad 1, como ustedes se acuerdan, estaba referido a la política, ¿no? A la política. Esto es un poco también una repetición de la clase que tuvimos en vivo, eh, así que tuvimos en vivo el viernes, pero bueno, un poco eso, van a ser, voy a grabar más o menos en determinados fragmentos para que no sean tan largas las clases, así que clases más o menos de media hora, si puede ser, como para que no se les haga tan pesado. Así que bueno, vamos a ello. Como yo les decía, la primera unidad tiene que ver con política, ¿no? Ustedes pueden ver, tiene que ver con política y bueno, y vamos a empezar a dar a, a pensar un poco, ¿no? Esta dimensión que tiene la materia. La materia tiene como dos grandes partes, dos componentes. Una es la historia, ¿no? Y la otra es la política. Entonces, para empezar a pensar eh, en torno a qué es la política, ¿no? Bueno, la política aparece siempre suele ser como una especie de fenómeno bastante difícil de identificar y de definir también, ¿no? Por una serie de motivos, pero bueno, principalmente porque es un fenómeno que nos constituye como sociedad, es un elemento fundante de la organización social, la dimensión política, ya vamos a ver por qué. Y además, bueno, de alguna manera todos estamos atravesados, inclusive por la política y por el fenómeno más importante que, que de alguna manera constituye la dimensión política, que es el fenómeno del poder, ¿no? Entonces, bueno, eh, como decíamos recién, la política constituye un fenómeno social estructural y es, a su vez, una dimensión de todos los fenómenos sociales. ¿Qué queremos decir esto? ¿Qué queremos decir con fenómeno social estructural? Bueno, primero, fenómeno social. Eso es lo más importante de todas las cosas que nosotros estudiamos, son de alguna manera siempre fenómenos sociales, ¿no? Son fenómenos sociales porque se producen en el marco de una sociedad, ¿no? En el contexto de una sociedad. Y es necesaria la existencia de la sociedad para que pueda existir un fenómeno de ese tipo. En el caso de la política, la dimensión política es estructural porque es un elemento que ayuda a dar estructura a la sociedad. ¿Y qué vendría a ser la estructura? Bueno, cuando pensamos en sociología de la educación, y veíamos ahí, ¿no? Un poco de cómo los primeros pensadores de la sociología y de las ciencias sociales recurrieron a esta idea, a esta metáfora de la estructura para poder entender la sociedad. Bueno, la política, si ustedes piensan que nosotros vivimos en lo que se llama un Estado-nación, un país, ¿no? Un país, este concepto, esta idea, esta forma de organizarnos socialmente en estados, ¿no? En estados, eh, de alguna manera, esto es una definición política. ¿Por qué? Porque la nación constituye una comunidad política adentro de la cual se establece una determinada forma de organización social. Entonces es un fenómeno estructural. Y además, también decimos que es una dimensión de todos los fenómenos sociales, porque, como habíamos hablado en clase, los fenómenos sociales son complejos, tienen una gran complejidad. Y una forma de entender, ¿no? Entender esa complejidad es pensar en la multidimensionalidad, ¿no? O la multicausalidad, ¿no? Digamos, la explicación de por qué suceden las cosas. Uno puede decir, bueno, los fenómenos sociales tienen una multiplicidad de causas que permiten comprender la existencia de ese fenómeno. Una de estas causas es siempre la política.
porque es una dimensión que componen los fenómenos sociales. ¿Cómo? Bueno, en algún punto la historia política y algunos elementos de las características estructurales de la política de una sociedad tienen que ver como causa, ¿no? Y como forma de componer todos los fenómenos sociales que nosotros estemos teniendo en cuenta, ¿no? Considerando, analizando, intentando explicar o investigar. En esta materia nos vamos a referir especialmente y particularmente a la dimensión política de los fenómenos educativos, ¿no? O de el fenómeno educativo, es decir, a la existencia en este tipo de sociedades, en esta sociedad moderna, de un sistema educativo, ¿no? Formal, ¿no? Por supuesto sistemático, bueno, ¿no? Y que además tiene también ciertas características estructurales. Otra definición de política podría ser, por ejemplo, el conjunto de actividades que se asocian con la toma de decisiones en grupo u otras formas de relaciones de poder entre individuos, como la distribución de recursos o el estatus. Esa es la primera definición que ya menciona la toma de decisiones y las relaciones de poder. Todas las relaciones de poder en una sociedad, es decir, el conjunto de relaciones que establece la forma en que la sociedad se organiza para tomar decisiones, tomar todo tipo de decisiones, pero pensamos en decisiones tal vez a gran escala. Bueno, esa es una definición política, y ya vemos en esa definición de política ya aparece este concepto que mencionábamos antes, que es el concepto de poder. Otra definición, bueno, también está tomada de Wikipedia, es la política como el arte, la doctrina o la práctica referente al gobierno de los estados. Bueno, esto sería como una definición tal vez restrictiva a las personas que de alguna manera, entre comillas, se dedican a la política, ¿no? Bueno, acá plantea una definición más amplia, nos haría definir la política como toda actividad, arte, doctrina u opinión, cortesía o diplomacia, tendientes a la búsqueda, al ejercicio, a la modificación, al mantenimiento, a la preservación o a la desaparición del poder público. Acá se introduce esta idea de poder público como la suma del poder individual, como el poder asociado a la estructura, a lo público, ¿no? Planteando una distinción bien clara entre los ámbitos públicos y los ámbitos privados. El ámbito privado como el ámbito de la conciencia de la propia persona, de las propias relaciones, ¿no? y de la idea de lo privado como lo de la casa, de la puerta de la familia hacia adentro, ¿no? Bueno, de la puerta de la casa hacia adentro, ¿no? Bueno, entonces, bueno, también entendido como el objeto de estudio de la ciencia política, una definición, ¿no? De poder, de política que vamos a estar teniendo en cuenta. Pero esta materia, en vez de referirse inclusive a perspectivas filosóficas de la política, o inclusive analizar más típicamente el ámbito de la política como el ámbito de la actividad de las instituciones políticas, como sería el sistema político, el sistema de partidos, ¿no? El mapa ideológico de los distintos, ¿no? O el espectro ideológico de los distintos partidos políticos que existen en un país en un determinado momento o a través de su historia, nosotros nos vamos a ocupar de un fenómeno que lo estudia mucho también la ciencia política y particularmente la administración pública, es decir, la disciplina o el área de conocimiento que tiene que ver con el funcionamiento del Estado, ¿no? Y del gobierno del Estado, que es la idea de pensar, en vez de política, pensar en el concepto de políticas, ¿no? Que son las políticas y particularmente en las políticas públicas. ¿Por qué vamos a desarrollar este enfoque? Bueno, yo creo que es muy importante para las personas que están formándose para el ejercicio
ejercicio de la profesión docente, poder comprender cómo esta forma de funcionamiento del Estado en relación a la propia condición docente, a la organización de la educación. Porque las políticas educativas, que ya vamos a ver en detalle cuáles son y qué son en principio políticas públicas, ¿no? Bueno, son entonces las políticas públicas. Políticas públicas son proyectos barra actividades, ¿no? Esto también es una definición de Wikipedia, que un Estado diseña y gestiona a través de un gobierno y una administración pública con fines de satisfacer las necesidades de una sociedad. Y entonces, ¿cómo es esto de que es un proyecto, ¿no? ¿Qué significa ser un proyecto, ¿no? Un proyecto es un plan, ¿no? Un plan. ¿Por qué un plan? Bueno, porque las políticas públicas son la forma en que tienen los estados, el Estado, que es la institución política más importante de esta forma de sociedad en la que nosotros vivimos, que es la sociedad moderna, occidental, capitalista, ¿no? Pero bueno, también pasó lo mismo con otros estados que no eran capitalistas, como por ejemplo los estados comunistas, como el soviético, etc. También ellos trabajan aparte, o ellos tienen la injerencia que tienen en las sociedades a través de las políticas y las políticas públicas. Son proyectos porque tienen la forma de un plan, ¿no? con determinados objetivos. Es la idea de cómo la ciencia y el conocimiento de las ciencias sociales y el conocimiento científico puede hacer la acción del Estado lo más eficaz y lo más eficiente posible a través de estos proyectos, ¿no? Ya vamos a ver cuáles son los elementos que tiene este proyecto y por qué funcionan así. Entonces, como decíamos, el Estado, ¿no? El Estado se propone la modificación de la realidad social a través de las políticas públicas. Es decir, las políticas públicas son el medio principal a través del cual el Estado interviene en la realidad. ¿Y por qué el Estado interviene en la realidad? Bueno, lo que intenta generar el Estado es generar el bien común, la mayor cantidad en principio posible de bien común, a través de resolver los problemas que tiene, ¿no? La sociedad, el pueblo, etc., ¿no? Entonces, bueno, como decíamos, como decimos a continuación, las políticas públicas tienen la forma administrativa, es decir, porque el Estado es a su vez un aparato administrativo, una administración, ¿no? Un conjunto de personas, una realidad sería, según el punto de vista de Weber, una burocracia, ¿no? Un aparato administrativo burocrático, es decir, con las características que había planteado Weber de las burocracias, el tipo ideal de burocracia, ¿no? Es decir, ya no vamos a retomar eso, ¿no? Entonces, las políticas tienen forma de políticas, también se les llama planes, proyectos, ¿no? Normativas y acciones, ¿no? Todas esas cosas componen las políticas públicas, que como decimos son todas las formas, ¿no? Las formas de las manos, los brazos y los dedos que tiene el Estado, ¿no? para producir cambios en la sociedad, ¿no? Que de alguna manera comandan, ¿no? Entonces, si los fines, bueno, y como se planteaba más arriba esa definición, los fines, ¿no? de la política pública es satisfacer necesidades, ¿no? ¿Cuáles serían esas necesidades? Bueno, muchas también se puede pensar a partir de la resolución de problemas, ¿no? Problemas sociales. En este caso, si nosotros pensamos en el conjunto de políticas públicas, que son las políticas educativas, podríamos decir que el conjunto de políticas públicas intenta resolver o satisfacer una necesidad social de la transmisión intergeneracional de cultura. Es decir, todas las personas que nacen, que son niños y jóvenes, ¿no? Es necesario transmitirle la cultura, entre ellos la información, normas, una serie de cosas que son necesarias, ¿no? Que son indispensables
para poder vivir en sociedad, integrarse socialmente, integrarse en el mercado de trabajo, tener un proyecto de vida, etcétera, etcétera, ¿no? Esa es un poco seria desde el punto de vista de las políticas educativas, cuál es el objetivo que ellas cumplen, ¿no? Bien. Entonces, las políticas públicas son un conjunto de acciones que involucran recursos, ¿no? Recursos dirigidos por uno o varios organismos estatales para atender cuestiones que afectan a la sociedad en su conjunto y que son de interés público, ¿no? Siempre de vuelta este dinero público, del poder público, ¿no? Y de recursos públicos también, ¿no? Las políticas son un plan, pero después, para que efectivamente se transformen en políticas, tiene que haber un compromiso de recursos destinado a ese plan, a ese proyecto, que eso a su vez se tiene que traducir en acciones concretas que en definitiva son lo que modifican la realidad, las que se resuelven problemas, las que satisfacen necesidades, ¿no? Bueno, esto es una definición también de políticas públicas que aparece en el libro este que yo les he puesto en la bibliografía, que lo voy a tener que usar, y dice: una definición corriente de políticas públicas entiende las políticas públicas como el conjunto de objetivos, decisiones y acciones que lleva a cabo un gobierno para solucionar los problemas que en un momento determinado tanto los ciudadanos como el propio gobierno consideran prioritarios, ¿no? Bueno, entonces las políticas son planes, ¿no? Son planes, ¿no? Y desde el punto de vista del plan, estos son los elementos que tiene un plan de políticas públicas, ¿no? Estos elementos componen a ese plan que son las políticas públicas, ¿no? Que bueno, primero hay un marco teórico político. Marco teórico político, ¿por qué? Porque hay elementos teóricos que les posibilitan a las personas del gobierno que están en los puestos ejecutivos del Estado, ¿no? En los lugares ejecutivos del Estado, los ministerios, las direcciones, etcétera, etcétera. Hay un marco teórico que es una serie de conceptos y teorías científicas que les permiten entender y definir cuáles son los problemas y qué características tienen esos problemas, y también, ¿no? Bueno, eso, ¿no? Y también este marco teórico también es político, porque en una serie de cuestiones públicas, ¿no? Lo político ideológico o lo ideológico político es también lo que ofrece como ciertos anteojos o ciertas lentes específicas que permiten ver la realidad de un modo u otro, ¿no? Entonces, bueno, la definición de lo que son los problemas públicos están claramente influenciados por el punto de vista ideológico de las personas que integran un gobierno, ¿no? Bien, el otro elemento que tienen es el diagnóstico. Bueno, utilizando ese marco teórico, ¿no? Y esa perspectiva de observación, se intenta saber qué características específicas tienen los problemas, ¿no? Un diagnóstico implica una forma de investigación, de saber concretamente qué características tiene ese problema según ese marco teórico político, digamos, ¿no? Entonces es importante ya saber concreta y lo más objetivamente posible cuáles son las características de esos problemas, porque de eso va a depender lo que se plantee como proyecto, como plan de resolución de problemas, ¿no? Una vez que se termine ese diagnóstico, se plantea el establecimiento de objetivos y metas. O sea, tiene que haber una posibilidad realista, ¿no? De poder transformar ese diagnóstico y conectar esos problemas que se detectaron con el establecimiento de los objetivos, que serían básicamente solucionar esos problemas. Y las metas específicamente son objetivos cuantificados, es decir, las metas proponen resolver una determinada porción, ¿no? Específicamente y objetivamente medida de ese problema, ¿no? En el caso, por ejemplo, de una política que intenta resolver los problemas de aprendizaje de los niños en el sistema educativo actual de la Argentina, sería bueno que las pruebas aprender, las pruebas PISA, mejoren un 10% los resultados de
lectura, ¿no? De comprensión lectora de la última prueba tomada, etcétera, etcétera, ¿no? Sería una idea. Bueno, perdón. Una vez establecidos los objetivos y las metas, viene el diseño de acciones. Diseño, ¿no? Este día de diseño. Pensar qué alternativas posibles hay de acción y poder elegir una forma de acción específica, ¿no? Según las características del problema y según la capacidad del Estado, ¿no? Luego viene una asignación de recursos, es decir, tiene que haber una partida presupuestaria específica para solventar y para financiar el trabajo, las acciones, las cosas, la compra de cosas que haya que comprar, lo que sea que implique ese plan de acción que es esa política pública. Bueno, finalmente viene el proceso de puesta en marcha, ¿no? Y después viene lo que se llama el monitoreo, la supervisión y el control, que es en la medida que se está poniendo en marcha el proyecto y se está llevando a cabo la política, es decir, que ya todo ese plan, ese proyecto, ya se ha materializado en acciones concretas, ¿no? Que tienen efectos sobre la realidad, o no, dependiendo de qué también diseña la política, ¿no? Después, mientras se está aplicando la política, se debe monitorear, se deben juntar ya información de datos de esa aplicación de esa política para poder corregir el rumbo según el establecimiento de los objetivos. Y una vez que ya ha pasado un tiempo determinado, se hace una evaluación que dentro de las políticas públicas siempre debe ser una evaluación de impacto, ¿no? Que es el impacto, es decir, bueno, cuánto efectivamente se cumplieron los objetivos, cuánto impacto tuvo la política pública, ¿no? En relación al problema que tuvo como foco, ¿no? Bien. ¿Cuáles son las cuestiones, los problemas que las políticas públicas deben atender, ¿no? Bueno, esta es una serie de preguntas, ¿no? Que la vamos a como de alguna manera desglosar en esto, ¿no? Que es cómo una sociedad fija, establece o decide cuáles son las cuestiones que afectan al conjunto de la sociedad, es decir, cuáles son efectivamente los problemas públicos que hay y cuáles de estos problemas son prioritarios. ¿Por qué hay que priorizar? Hay que establecer siempre una escala de prioridades, porque los recursos que tiene el Estado para resolver los problemas son escasos. Entonces, en principio, si el Estado se propone, diseña de este modo las políticas, se va a garantizar de que con los dineros públicos, que son escasos, ¿no? El impacto, la capacidad de resolver problemas va a ir siempre a resolver lo prioritario, lo más urgente, ¿no? Y después también lo más importante, ¿no? Y además se va a garantizar de ser lo más eficiente posible, es decir, lograr la mayor cantidad de resultados con la menor cantidad de recursos, ¿no? Una de las teorías más famosas y más importantes para comprender cómo en definitiva se arma dado un determinado gobierno en un determinado momento, cómo en definitiva se establece el listado de problemas con su definición, ¿no? Cada problema con su definición, ¿no? Y en qué orden, ¿no? ¿Qué orden tiene la agenda, ¿no? La agenda pública, estatal, política, gubernamental, qué lugar van a tener en la agenda esos problemas, es decir, cómo se definen los problemas públicos y después qué nivel de prioridad se les da a su solución, ¿no? Eso es lo que habla, lo que trata esta teoría de la construcción de la agenda o del establecimiento de la agenda, que en inglés se llama agenda setting, ¿no? Bueno, es decir, ¿cómo se establece esa agenda? Bueno, la idea es que hay disputas en torno a qué se considera que son los problemas, a cuál es la definición que deben tener los problemas, ¿no? Y, en definitiva, a cuáles problemas se deben atender primero, ¿no? En relación a cuál es la definición de los problemas, bueno, acá como decíamos al principio, cada gobierno en la definición de sus políticas públicas tiene un marco teórico político, o sea, tiene una forma de cierta perspectiva teórica
de ver la realidad, ¿no? Y además ese marco teórico coincide también con determinados valores ideológicos que los gobiernos tienen, porque los gobiernos son de un partido político o de otro, es decir, de un color político o de otro, digamos, ¿no? O decir, están dentro de una compleja variedad de colores políticos, ¿no? El mapa político es bidimensional, tiene una serie, es complejo, ¿no? A veces, lamentablemente, en Argentina tendemos todavía a una simplificación excesiva cuando nosotros pensamos que todo el problema político tiene que ver con una sola dimensión del espectro político, que es decir, derecha o izquierda. Hay muchas otras cosas en juego en el establecimiento de un mapa político ideológico, digamos, ¿no? Es un concepto más complejo, pero sin duda el mapa político ideológico tiene un impacto en la definición de la agenda, ¿no? Por ejemplo, podemos hablar del caso argentino y decir, bueno, el último gobierno, el gobierno anterior que tuvimos, el gobierno nacional, tenía claramente una orientación ideológica de centro-izquierda, ¿no? Podemos decir progresista, ¿no? En principio, ¿no? Y bueno, el gobierno que está ahora es un gobierno que tiene una perspectiva de centro-derecha, digamos, ¿no? O de derecha para algunos, ¿no? Bueno, hay, como les decía, esos posicionamientos son más complejos, más allá de decir simplemente derecha o izquierda, ¿no? Pero bueno, y además tampoco la realidad es que tampoco el peso de la mirada ideológica, o sea, no existe en relación a la definición de los problemas y a la definición de la agenda un peso real tan alto de lo ideológico como en realidad sí existen los debates públicos, ¿no? Nosotros estamos todo el tiempo con la ideología, ¿no? Para, digamos, los medios, todo reproducen una discusión ideológica que es mucho más acalorada en los medios de lo que es en realidad en términos empíricos en relación a la definición de los problemas, digamos, ¿no? Pero bueno, es una discusión súper compleja, como les decía, la discusión ideológica, que bueno, que nos excede acá como materia, o bien en algún momento lo podemos incluir, si ustedes lo desean, pero bueno, en este punto estamos tratando de entender en definitiva cómo funciona esta teoría de la agenda setting, y es esto, es la idea de que hay diversas agendas, y esas agendas interaccionan entre sí, y dan como resultante de esas agendas, ¿no? La agenda gubernamental, ¿no? La agenda política gubernamental. Es decir, en definitiva, cuál es el listado que el gobierno va a tomar para decidir usar los recursos públicos escasos, ¿no? Para resolver problemas. ¿Cuáles son estas agendas? Bueno, hay una agenda pública que es, digamos, que es un poco lo que levantan las encuestas, ¿no? de opinión política, ¿no? Bueno, cuando se preguntan cuáles son los problemas más acuciantes que tiene la Argentina, esas encuestas apuntan o cuáles son cuáles son los problemas que los argentinos creen que son más urgentes o más graves, ¿no? Esa es una encuesta justamente que intenta establecer cuál es la agenda pública, ¿no? En términos estadísticos, decir, bueno, la mayoría de la gente piensa que en Argentina la seguridad es un problema, ¿no? Bueno, eso es la agenda pública. Después existe otra agenda que también tiene muchísima relación de poder, inclusive con el poder ejecutivo y con la gente, que es la agenda mediática. O sea, no es lo mismo lo que los medios de comunicación en general, ¿no? Bueno, ahora el problema mediático es mucho más complejo, se les explica por qué. Pero antes, ¿no? Antes, cuando había solamente un puñado de medios masivos de comunicación, que no había un nivel de dispersión y de fragmentación de medios, ¿no? Potenciado por las redes sociales y lugares y sitios como Twitter, aplicaciones como Twitter, ¿no? Antes, es decir, a mediados del siglo XX, fines del siglo XX, que había un conjunto reducido de medios, bueno, los medios en principio tenían más o menos como cierta
coherencia, ¿no? Desde el punto de vista de cómo miraban la realidad ellos, ¿no? O sea, había una agenda mediática, que es decir, uno podía decir, para los medios los problemas más importantes son estos, para el pueblo, para la gente, ¿no? Para el público, los problemas más importantes son estos, ¿no? Bueno, y la relación entre esas dos agendas, más el análisis de los problemas por el mapa político y el sesgo ideológico que tiene el gobierno, termina resultando en la agenda, ¿no? Bueno. Y esto entonces acá nos lleva a preguntarnos lo siguiente. Lo primero muy interesante, que venimos de muchas crisis sociales, económicas, pero también una crisis profunda del sistema educativo argentino, ¿no? Podemos preguntar siempre esto: ¿realmente la educación está en la agenda del gobierno? ¿Realmente la educación es un problema que está presente de manera contundente en la agenda pública? Es decir, la sociedad, ¿no? La gente en su mayoría cotidianamente, cuando piensa en los problemas graves que tiene la sociedad, piensa que la educación es uno de ellos. Bueno, lamentablemente lo que nos pasa también como sociedad es que no. Ya vamos a tratar de buscar algunos estudios específicos para mostrarles. Con lo cual ese es un primer problema, ¿no? Y después la otra agenda que es interesante relacionada con la educación, podríamos decir, bueno, dentro de los problemas de la educación, es decir, el área del Estado, las áreas de los estados, ¿no? Del Estado nacional, de los estados provinciales, de los estados municipales, que se dedican al problema de la educación, es decir, típicamente los ministerios de educación, ¿no? ¿Qué agenda tienen los ministerios de educación? ¿Qué lista de problemas tienen y cómo los definen y cómo los ordenan en esa lista, ¿no? Bueno, por ejemplo, ahora es llamativo lo que ha pasado en este último año, a partir del 2023, a partir del 2024, con el cambio de gobierno, que se ha puesto como en un lugar principal en la agenda educativa el problema de la alfabetización. Porque se ha visto que Argentina ha tenido tal retroceso y números tan malos desde el punto de vista de la alfabetización, es decir, de leer, comprender lo que se lee, de la posibilidad de resolver problemas matemáticos, ¿no? De lo básico de la educación obligatoria, ¿no? Que ahora el gobierno ha puesto como dentro de los primeros puestos de la agenda educativa de este gobierno, tiene que ver con esta perspectiva de la alfabetización. Y las provincias como la de San Luis se ha sumado a esa dirección que dan las políticas educativas nacionales, ¿no? Bueno, eso siempre hubo bastante coordinación entre el Ministerio de Educación de la Nación y las provincias, ¿no? Porque existe un ámbito, una institución dentro del Ministerio de Educación muy importante, que es una institución democrática, colegiada, que es el Consejo Federal de Educación. El Consejo Federal de Educación se encarga fundamentalmente de establecer cuál es la agenda de los problemas de la educación que van a seguir las provincias. Y ese Consejo Federal de Educación está integrado por todos los ministros de educación de la Argentina, los provinciales y el nacional, ¿no? Entonces, en principio, eso es un ámbito de acuerdo de, ¿no?, cuáles son efectivamente los problemas educativos, ¿no?, y por dónde hay que ir, ¿no? Por dónde hay que ir. Entonces, bueno, eso un poco, entonces, en Argentina, yo creo que uno de los problemas muy graves que tenemos desde el punto de vista de la educación, de las políticas públicas, o de la educación como política pública, es que en términos generales la sociedad no le preocupa tanto el problema educativo como si le preocupan otros problemas, ¿no? Bueno, eso tiene sentido o no, es razonable o no, yo creo que sí, ¿no? Realmente nosotros a veces en los últimos años hemos vivido en una sociedad donde no tiene resueltas las cuestiones más básicas, ¿no?, de la supervivencia, ¿no? Entonces, y después por otro lado, ¿no?, bueno, está la discusión de cuál es la agenda educativa en relación a cuáles son considerados los problemas prioritarios dentro del sistema educativo. Bueno,
Vamos a cambiar de tema ahora, pero ya vamos a terminar la clase de hoy. Así que, bueno, espero que les haya gustado, espero sus críticas, observaciones bueno, a lo que ha sido esta clase. Así que, bueno, la seguimos entonces.